El dominio Belcari había gobernado su rincón de la galaxia durante 12.000 años. Eran antiguos cuando la mayoría de las especies todavía estaban aprendiendo a hacer fuego. Estaban construyendo imperios cuando otros aún vivían en cuevas. Y en todo ese tiempo, nunca habían conocido una especie que no pudieran controlar. El alto comandante ZYTH estaba en el puente de la soberanía eterna de los tiempos, la nave de guerra más grande que su pueblo había construido jamás. Se extendía 3 kilómetros de proa a popa. Sus armas podían agrietar lunas. Sus escudos podían sobrevivir al calor de una estrella moribunda. 1000 miembros de la tripulación trabajaban día y noche para mantenerla en funcionamiento. ZYTH estaba orgulloso de su nave. Estaba orgulloso de su gente y estaba muy aburrido. Los Belcari no habían librado una guerra real en más de 200 años. Cada especie que encontraban o se unía a ellos pacíficamente o era aplastada tan rápidamente que apenas contaba como una lucha. ZYTH se había entrenado toda su vida para la batalla, pero todo lo que hacía ahora era patrullar el espacio vacío y escanear naves desconocidas. Fue durante una de estas patrullas que su oficial de sensores habló: «Comandante, hemos detectado una nave desconocida cerca de la frontera del espacio no reclamado». Los 4 ojos de ZYTH parpadearon lentamente. Sus mandíbulas chasquearon con leve interés. Las naves desconocidas eran raras en estos días. La mayor parte de la galaxia había sido cartografiada y catalogada hace mucho tiempo. «Muéstramela», ordenó. La pantalla principal cobró vida. ZYTH se inclinó hacia adelante en su silla de mando y estudió la nave flotando en la oscuridad del espacio. Era fea. Ese fue su primer pensamiento. La nave era tosca y angular, como si alguien hubiera soldado cajas de metal y la hubiera dado por terminada. No tenía ninguna de las curvas suaves o líneas elegantes por las que eran conocidas las naves Belcari. El casco estaba hecho de simple metal gris, rayado y abollado por lo que parecían años de uso duro. «¿Qué es?», preguntó ZYTH. La oficial científica Tyrell trabajaba en su consola. Sus 4 ojos se movían rápidamente mientras leía los datos que fluían por su pantalla. «Diseño desconocido, comandante. No tenemos registro de este tipo de nave en nuestra base de datos. Sin embargo, estoy detectando señales de vida. 47 entidades biológicas a bordo. Especie, desconocida. Ejecutando análisis ahora». Tyrell hizo una pausa. «Parecen ser de base de carbono. 2 brazos, 2 piernas, una cabeza. Biología relativamente estándar». ZYTH hizo un sonido de desaprobación. Los bípedos de base de carbono eran comunes en toda la galaxia. La mayoría de ellos eran débiles, primitivos y fáciles de controlar. Esto era probablemente solo otra especie joven dando sus primeros pasos torpes hacia el espacio. «Abre un canal de comunicación», ordenó. El oficial de comunicación trabajó en su estación. Un momento después, negó con la cabeza. «No están respondiendo a las frecuencias estándar, comandante. Su tecnología de comunicación parece ser diferente a la nuestra». «¿Diferente cómo?». «No estoy segura. Puede que simplemente sea incompatible con nuestros sistemas». ZYTH tamborileó con sus dedos con garras en el brazo de su silla. «Una nueva especie con tecnología diferente. Esto podría ser interesante, o podría ser nada. De cualquier manera, necesitaba más información». Tyrell dijo: «Ejecuta un escaneo profundo completo». Tyrell dudó. «¿Un escaneo profundo, comandante?». «Eso generalmente se reserva para naves enemigas. No sabemos si estos seres son hostiles». «No pedí tu opinión», replicó ZYTH fríamente. «Te di una orden. Escanea esa nave. Quiero saber todo sobre ella. Cada arma, cada sistema, cada criatura a bordo». «Sí, comandante». El escaneo profundo era algo en lo que los Belcari eran muy buenos.
Su tecnología de sensores podía mirar dentro de cualquier nave y mapearla completamente en segundos. Podían contar los tornillos en las paredes. Podían leer los datos en las pantallas de las computadoras. Incluso podían escanear los cuerpos de la tripulación y aprender sus fortalezas y debilidades biológicas. Era considerado grosero según la mayoría de los estándares galácticos. Algunas especies lo consideraban un acto de guerra. Pero a los Belcarí no les importaban las opiniones de los seres inferiores. Tomaban la información que querían, cuando la querían. El escaneo comenzó. ZYTH observó la pantalla principal mientras los datos comenzaban a fluir. El nombre de la nave apareció primero, traducido aproximadamente del idioma alienígena. Consecuencia FSU. Pertenecía a algo llamado la Flota de Sistemas Unidos. La especie se llamaba a sí misma humanos. Humanos. ZYTH nunca había oído hablar de ellos. Probablemente eran una pequeña civilización. Tal vez una docena de planetas como mucho. Nada de lo que el dominio tuviera que preocuparse. Entonces comenzaron a llegar los datos de las armas. Las mandíbulas de ZYTH dejaron de chasquear. Los números en la pantalla no tenían sentido. Estaba leyéndolos mal. Tenía que estar leyéndolos mal. Tyrell dijo lentamente, revisa tu equipo. Debe haber un error. Tyrell ya estaba ejecutando el escaneo de nuevo. Sus 4 ojos estaban muy abiertos y sus manos temblaban ligeramente mientras trabajaba. Sin error, comandante. He ejecutado el escaneo 3 veces. Los resultados son los mismos. El puente se quedó en silencio. Todos los oficiales habían detenido lo que estaban haciendo. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla principal. La pequeña y fea nave flotando en el espacio no era lo que parecía ser. 3 segundos después de que comenzó el escaneo, todas las alarmas en la soberanía eterna de los tiempos se activaron a la vez. Luces rojas parpadeaban. Sonidos de advertencia llenaron el aire. La voz tranquila de la computadora anunciaba niveles de amenaza que ZYTH nunca había escuchado, fuera de las simulaciones de entrenamiento. ¿Qué está pasando?, exigió, levantándose de su silla. Tyrell se giró para mirarlo. Su rostro se había puesto pálido. Su voz era apenas un susurro. Comandante, esa nave, esas criaturas. Habla claro. Tyrell tragó saliva con dificultad. Los humanos, comandante, no son una especie joven dando sus primeros pasos en el espacio. Son algo completamente diferente. Señaló la pantalla con una garra temblorosa. Esa nave que están pilotando. Según nuestros escaneos, la clasifican como un destructor ligero, una pequeña nave de patrulla. Y lleva suficiente potencia de fuego para destruir toda nuestra flota. El puente se quedó en silencio de nuevo. ZYTH miró fijamente la fea caja de metal flotando pacíficamente en el vacío. Parecía tan inofensiva, tan primitiva, tan fácil de destruir. Pero el escaneo no mentía. El escaneo nunca mentía. Y el escaneo le estaba diciendo que acababa de cometer un terrible error. El consecuencia FSU los había notado. Estaba girando lentamente, poniendo su proa frente a la soberanía eterna de los tiempos. No había armas encendidas. No había escudos levantados. Simplemente giró y esperó como un depredador que había detectado movimiento en la hierba. ZYTH sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Miedo? La oficial científica Tyrell había servido en la flota Belcarí durante 30 años. Había escaneado miles de naves. Había estudiado cientos de especies. Había visto armas que podían derretir planetas y escudos que podían detener cualquier cosa. Nada la había preparado para lo que estaba viendo ahora. Los datos de la nave humana llenaban su pantalla. Cada nueva pieza de información era peor que la anterior. Cada número hacía que sus corazones latieran más rápido. Cada detalle la hacía querer correr y esconderse. Comenzó con las armas.
Eso era siempre lo primero que se comprobaba al escanear una nave desconocida. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo podía hacerte daño? ¿Cómo podías detenerlo? Los humanos tenían 6 armas principales montadas en su casco. El escaneo las identificó como baterías de lanza de plasma, pero ese nombre no les hacía justicia. No eran simples armas de plasma como las que usaban los Belcari. Eran algo mucho peor. Cada arma funcionaba creando una pequeña estrella, no una simulación de una estrella. No algo que se pareciera a una estrella. Una reacción nuclear real comprimida en una bola de fuego y lanzada contra el enemigo a una velocidad increíble. Los humanos habían construido armas que lanzaban soles a sus enemigos. Tyrell revisó los números de nuevo. La temperatura de cada disparo de lanza de plasma era de más de 15 millones de grados. Eso era más caliente que el núcleo de la mayoría de las estrellas. Un solo impacto vaporizaría cualquier nave Belcari instantáneamente. Los escudos no ayudarían. La armadura no ayudaría. Nada ayudaría. Y esas eran solo las armas principales. Las armas secundarias eran casi igual de aterradoras. Los humanos las llamaban cañones de riel, railguns. Eran simples en concepto. Tomar un trozo de metal, usar imanes para empujarlo muy rápido. Dispararlo a tu enemigo. ¿Simple? Excepto que los humanos habían hecho que sus cañones de riel dispararan trozos de metal pesado al 4% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, un trozo de metal del tamaño del puño de Tyrell impactaría con más fuerza que una bomba nuclear. El Consecuencia tenía 12 de estos cañones de riel. Luego estaba el sistema de defensa de punto. Se suponía que la defensa de punto era una herramienta defensiva. La mayoría de las especies la usaban para derribar misiles y pequeñas naves de ataque. La defensa de punto Belcari podía rastrear y destruir quizás 50 objetivos por segundo. Eso se consideraba muy bueno. La defensa de punto humana podía rastrear y destruir más de 8.000 objetivos por segundo. Tyrell miró fijamente ese número durante mucho tiempo. 8.000 por segundo. Eso significaba que el Consecuencia podía sentarse en medio de 1.000 naves enemigas y sus misiles nunca lo tocarían. Cada ataque sería borrado de la existencia antes de que se acercara. Pero las armas eran solo una parte de la historia. El escaneo también había analizado el motor de la nave. El Consecuencia usaba antimateria como combustible. Esto no era inusual. Muchas especies avanzadas usaban antimateria, pero la mayoría de las especies la usaban con cuidado. En pequeñas cantidades, con muchos sistemas de seguridad en su lugar. Los humanos habían construido su motor alrededor de una reacción que, si alguna vez fallaba, crearía una explosión más grande que la mayoría de los planetas. Volaban por el espacio sentados sobre una bomba. Y según el escaneo, lo hacían a propósito. El motor fue diseñado de esta manera. Los humanos habían mirado la fuente de energía más peligrosa del universo y habían decidido que no era lo suficientemente peligrosa. La habían hecho más grande. La habían hecho más poderosa. La habían convertido en algo que podía mover su nave más rápido que cualquier cosa que Tyrell hubiera visto jamás. El Consecuencia podía acelerar tan rápidamente que convertiría a cualquier tripulación Belcari en pasta contra las paredes. Los humanos sobrevivían a esto porque habían construido sillas y trajes especiales que los protegían. Habían encontrado una manera de sobrevivir a fuerzas que matarían a cualquier otra especie. Tyrell pasó a los datos biológicos. Aquí era donde esperaba encontrar alguna debilidad, algún defecto, algo que hiciera que los humanos fueran menos aterradores. Encontró lo opuesto. El escaneo clasificó la Tierra, el mundo natal humano, como un mundo de muerte de clase 1-2. Tyrell tuvo que leer eso 3 veces para creerlo. Clase 1-2 era el rating de peligro más alto posible. Significaba que el planeta tenía múltiples amenazas de nivel de extinción ocurriendo al mismo tiempo. La mayoría de las especies inteligentes provenían de mundos de clase 3 o clase 4. El mundo natal Belcari era de clase 5 y se consideraban duros por ello. La clase 1-2 se suponía que era imposible. Ninguna vida inteligente debería ser capaz de evolucionar en un mundo así. Los peligros los matarían antes de que desarrollaran tecnología.
Pero los humanos lo habían hecho de todos modos. La Tierra tenía una gravedad extrema que aplastaba huesos y forzaba corazones. Tenía una atmósfera tóxica llena de un gas corrosivo llamado oxígeno. Tenía miles de especies depredadoras que cazaban y mataban constantemente. El suelo mismo se movía y temblaba, destruyendo ciudades sin previo aviso. La estrella del planeta bombardeaba la superficie con radiación que causaba cáncer y muerte. Y luego estaban los otros humanos. El escaneo mostró que los humanos habían estado matándose entre sí desde antes de que desarrollaran la escritura. Habían inventado armas antes de inventar la medicina. Habían librado guerras por tierra, por comida, por ideas, por nada en absoluto. Casi se habían destruido a sí mismos docenas de veces con armas nucleares, armas biológicas y destrucción ambiental. Y todavía estaban aquí. Cada desastre que debería haberlos matado solo los había hecho más fuertes. Cada guerra que debería haberlos terminado solo los había hecho más peligrosos. Habían mirado un universo que quería que murieran y se habían negado a morir. Pero la parte más inquietante del escaneo no eran las armas o el planeta o la historia. Era la tripulación. Tyrell había escaneado sus cuerpos. Había medido sus hormonas del estrés, sus ritmos cardíacos, su actividad cerebral. Había esperado encontrar miedo. Eran soldados operando una nave que era básicamente una bomba voladora cubierta de armas lanzadoras de estrellas. Deberían haber estado aterrorizados. No lo estaban. Los 47 humanos en consecuencia estaban calmados, relajados. Algunos estaban aburridos. Unos pocos estaban durmiendo. Se sentaban en sus sillas rodeados de suficiente potencia de fuego para quemar mundos. Y no sentían nada más que una leve incomodidad por tener que trabajar otro turno. Esto era normal para ellos. Esto era solo otro día. Tyrell se apartó de su pantalla. El alto comandante ZYTH la estaba mirando fijamente, esperando su informe. El resto de la tripulación del puente estaba en silencio, observando con los ojos muy abiertos. Comandante, dijo Tyrell lentamente, recomiendo que nos vayamos. Inmediatamente, sin hacer movimientos hostiles. Las mandíbulas de ZYTH chasquearon con ira. ¿Quieres que huyamos de esa pequeña nave fea? Esa pequeña nave fea podría destruirnos antes de que terminemos de levantar nuestros escudos, respondió Tyrell. Y según el escaneo, es una de las naves más pequeñas de su flota. Tienen naves más grandes, mucho más grandes. El puente se quedó en silencio de nuevo. ZYTH miró fijamente la nave humana en la pantalla. Su orgullo estaba en guerra con su instinto de supervivencia. Nunca había huido de una pelea en su vida, pero tampoco se había enfrentado a algo como esto. ¿Cuántas naves tienen?, preguntó en voz baja. Tyrell revisó sus datos. El escaneo detectó referencias a más de 800 buques de guerra activos. Y, comandante, hizo una pausa, no han estado en guerra con nadie en 40 años. 40 años de paz. Eso es mucho tiempo. No, comandante, usted malinterpreta. Tyrell negó con la cabeza. No han estado en guerra porque nadie ha sido lo suficientemente tonto como para empezar una con ellos. Están esperando. Están listos y son muy, muy buenos en lo que hacen. ZYTH estuvo en silencio por un largo momento. Luego tomó la peor decisión de su vida. Activen armas, ordenó. Haremos que se rindan. El puente de la soberanía eterna de los tiempos entró en erupción en movimiento. Los oficiales corrieron a sus estaciones. Los sistemas de armas se encendieron con un zumbido bajo que vibró a través de las paredes. Los escudos se activaron, rodeando la masiva nave en capas de energía protectora. La oficial científica Tyrell observó con horror cómo su comandante se preparaba para la guerra. Alto comandante, dijo con urgencia. Debo aconsejar firmemente en contra de este curso de acción. Los resultados del escaneo muestran claramente que no podemos ganar esta pelea. Los resultados del escaneo son imposibles, replicó ZYTH fríamente.
Ninguna especie construye armas como esas en una pequeña nave de patrulla. La data debe estar corrupta. La data no está corrupta. Lo revisé 3 veces. Entonces tu equipo está defectuoso. Tyrell quiso discutir más. Pero pudo ver que era inútil. ZYTH era orgulloso. Nunca había perdido una batalla. No podía aceptar que esta pequeña nave fea pudiera ser más peligrosa que su magnífica nave insignia. El orgullo iba a matarlos a todos. El oficial de comunicación habló. Comandante, hemos establecido un enlace de traducción con la nave humana. Podemos comunicarnos con ellos ahora. Bien. ZYTH se enderezó en su silla de mando, tratando de parecer lo más impresionante posible. Abre un canal. La pantalla principal parpadeó. Un momento después, apareció un rostro humano. Tyrell estudió a la criatura cuidadosamente. Era hembra. Según los datos biológicos, tenía el cabello oscuro cortado corto y su piel era de un color marrón claro. Sus ojos eran pequeños en comparación con los ojos Belcari, pero eran enfocados y afilados. Llevaba un simple uniforme gris con símbolos en los hombros que probablemente indicaban rango. No parecía asustada. Ni siquiera parecía preocupada. Parecía alguien a quien habían interrumpido en medio de algo sin importancia. Esta es la capitana Elena Vance de la nave Consecuencia de la Flota de Sistemas Unidos, dijo la humana. Su voz era tranquila y firme. Han escaneado mi nave sin permiso. Eso se considera extremadamente grosero en el espacio humano. Por favor, explíquense. Las mandíbulas de ZYTH chasquearon con sorpresa. Había esperado miedo o agresión. No había esperado una lección sobre modales. Soy el alto comandante ZYTH del dominio Belcarid, replicó. Su nave ha entrado en el espacio reclamado por el dominio. Deberá apagar sus armas y prepararse para ser abordada. Su nave y tripulación serán tomadas para estudio. La capitana Vance lo miró fijamente por un largo momento. Luego hizo algo inesperado. Se rió. No fue una risa fuerte o cruel. Fue la risa tranquila de alguien que acaba de escuchar a un niño pequeño decir algo tonto. Ella negó con la cabeza lentamente, con una sonrisa aún en su rostro. Comandante ZYTH, dijo. No creo que entienda la situación aquí. Usted escaneó mi nave. Eso significa que vio lo que llevamos. Vio nuestras armas. Vio nuestras capacidades. ¿Y aún así cree que puede amenazarnos? El dominio Belcari no hace amenazas, replicó ZYTH. Hacemos promesas. Ríndanse ahora o los destruiremos. La sonrisa se desvaneció del rostro de la capitana Vance. Sus ojos se endurecieron. Cuando habló de nuevo, su voz era fría. Permítame explicarle algo, comandante. La humanidad ha estado en el espacio por poco más de un siglo. En ese tiempo, hemos conocido 47 especies diferentes. 31 de esas especies intentaron amenazarnos. Intentaron intimidarnos. Intentaron tomar lo que era nuestro. Se inclinó ligeramente. Esas 31 especies ya no tienen ejércitos. Algunas de ellas ya no tienen gobiernos. Unas pocas ya no existen en absoluto. No empezamos esas peleas, comandante. Pero las terminamos, cada vez. ZYTH sintió una sensación fría extendiéndose por su cuerpo, pero su orgullo no le permitiría retroceder. No frente a su tripulación. No frente a esta alienígena. Ustedes son una sola nave pequeña, dijo. Nosotros somos la nave insignia de la flota del dominio. No puede ser posible que piense que puede derrotarnos. No pienso, comandante. Lo sé. Los ojos de la capitana Vance nunca se apartaron de los suyos. Su nave es impresionante. Es grande y poderosa y probablemente muy cara, pero fue diseñada para luchar contra especies como la suya. Especies que construyen armas sensatas, especies que siguen tácticas predecibles,
Especies que valoran su propia supervivencia. Hizo una pausa. Los humanos no somos ese tipo de especie. Venimos de un mundo que intentó matarnos todos los días. Sobrevivimos siendo más duros, más malos y más tercos que cualquier cosa que el universo nos arrojó. Su nave es una obra de arte. Mi nave es un arma construida por gente que aprendió a luchar en el infierno. El puente de la soberanía eterna de los tiempos estaba completamente en silencio. Todos los oficiales estaban mirando la pantalla. Cada respiración estaba contenida. La expresión de la capitana Vance se suavizó ligeramente. Pero no estoy aquí para empezar una guerra. La flota de Sistemas Unidos prefiere la paz. Hemos descubierto que el comercio y la amistad son más rentables que la conquista. Así que voy a darle una oportunidad que no merece. Sostuvo un dedo, una oportunidad. Apague sus armas. Envíe un mensaje a su dominio diciéndoles que conoció a la humanidad hoy y que le mostramos misericordia. Haga esto y todos volveremos a casa vivos. No haga esto, y le mostraré exactamente por qué mi nave se llama Consecuencia. La mente de ZYTH estaba acelerada. Parte de él quería aceptar la oferta. Parte de él quería huir. Pero la parte más grande de él, la parte construida a partir de 12.000 años de orgullo Belcari, se negó a doblegarse. Nunca se había rendido. No iba a empezar ahora. Los Belcari no aceptan misericordia de especies inferiores, dijo, con la voz dura. Control de fuego. Apunten a sus motores. Desactiven esa nave. Comandante, no, gritó Tyrell. Pero ya era demasiado tarde. El oficial de armas presionó el botón de disparo. Un estallido de plasma sobrecalentado brotó del cañón principal de la soberanía eterna de los tiempos. Cruzó el vacío entre las dos naves en menos de un segundo. Una bola de fuego verde lo suficientemente brillante como para cegar a cualquiera que la mirara directamente. Nunca llegó al Consecuencia. La defensa de punto de la nave humana se activó. Un rayo de luz salió disparado del casco, tan rápido que los ojos de Tyrell no pudieron seguirlo. El estallido de plasma simplemente se desvaneció. En un momento existía, al siguiente momento se había ido, borrado de la realidad como si nunca hubiera sido disparado. La capitana Vance no se había movido. No se había inmutado. Ni siquiera había parpadeado. Eso fue un error, dijo en voz baja. En la pantalla detrás de ella, Tyrell pudo ver a la tripulación del puente humano moviéndose a sus estaciones. No estaban entrando en pánico. No estaban gritando ni corriendo. Se movían con la calma eficiencia de personas que habían hecho esto muchas veces antes. Comandante ZYTH, dijo la capitana Vance, le di una oportunidad. Usted eligió desperdiciarla. Ahora aprenderá por qué la humanidad no hace amenazas. Se giró hacia alguien fuera de la pantalla. Estaciones de combate, supresión no letal. Quiero esa nave desactivada, no destruida. Que vivan para contar la historia. Miró a la cámara por última vez. Intente no morir, comandante. Su gente necesitará testigos. La pantalla se oscureció durante 3 latidos. No pasó nada. La soberanía eterna de los tiempos colgaba en el espacio. Armas cargadas, escudos levantados, lista para la batalla. Entonces el Consecuencia se movió. Tyrell había visto naves rápidas antes. Había visto naves que podían cruzar sistemas estelares en horas. Había visto cazas que podían bailar a través de campos de asteroides sin reducir la velocidad. Nunca había visto algo moverse como el Consecuencia. En un momento estaba frente a ellos, al siguiente momento estaba detrás de ellos. No voló a través del espacio intermedio. Simplemente apareció en una nueva ubicación. Como si hubiera atravesado una puerta que solo él podía ver. Los sensores gritaron advertencias. Los sistemas de puntería intentaron fijarse. Los oficiales de armas gritaron confundidos. Y luego las luces se apagaron. La batalla había comenzado. La batalla duró 11 segundos.
Tyrell recordaría cada uno de ellos por el resto de su vida. En el primer segundo, el Consecuencia apareció detrás de la soberanía eterna de los tiempos. La nave insignia Belcari medía 3 kilómetros de largo. Debería haber tomado minutos volar alrededor de ella. La nave humana lo hizo en el tiempo entre latidos. En el segundo, las luces principales en el puente Belcari se apagaron. La iluminación de emergencia se activó, llenando todo con un brillo rojo tenue. Los oficiales gritaron confundidos. Alguien estaba preguntando qué había pasado con la energía primaria. En el tercer segundo, Tyrell entendió. Los humanos no habían disparado a su nave. Habían disparado a algo mucho más pequeño. Un rayo preciso había cortado el casco y destruido el acoplamiento de energía principal. Sin explosión, sin fuego, solo un golpe quirúrgico que mató las luces. En el cuarto segundo, el conjunto de armas dejó de responder. El oficial de armas gritó que su consola estaba muerta. Tyrell activó las cámaras externas y vio por qué. El Consecuencia había cortado sus armas de proa del casco como un médico estirpando un tumor. Los cortes eran tan limpios que los bordes de metal aún brillaban con calor. En el quinto segundo, los motores murieron. La nave se sacudió una vez y luego se quedó quieta. A través de las cámaras, Tyrell pudo ver piezas de su alojamiento de motor flotando hacia el espacio. Los humanos lo habían quitado sin perforar el reactor, sin causar una explosión, sin matar a un solo miembro de la tripulación. En el sexto segundo, Tyrell se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Los humanos no estaban tratando de destruirlos. Los estaban desmantelando pieza por pieza, sistema por sistema. Estaban probando un punto. En el séptimo segundo, los escudos fallaron. No porque se quedaron sin energía, sino porque el Consecuencia había encontrado los generadores de escudo y los había quitado de la nave. Tyrell observó en las cámaras cómo trozos de metal se alejaban flotando. Esos eran sus escudos, su protección, desaparecidos. En el octavo segundo, el conjunto de comunicaciones explotó. Por un momento, Tyrell pensó que los humanos habían cometido un error. Luego se dio cuenta de la verdad. El conjunto de comunicaciones era el único sistema que realmente habían destruido. No querían que los Belcari pidieran ayuda. No querían testigos hasta que estuvieran listos. En el noveno segundo, el silencio cayó sobre el puente. Todas las alarmas se habían detenido. Todos los sistemas se habían apagado. La soberanía eterna de los tiempos seguía de una pieza. Pero ya no era una nave de guerra. Era una caja de metal flotando en el espacio, ciega e indefensa. En el décimo segundo, el alto comandante ZYTH cayó de nuevo en su silla. Sus mandíbulas colgaban abiertas. Sus 4 ojos miraban a la nada. Parecía alguien que acababa de ver el universo voltearse del revés. En el 11º segundo, la pantalla principal volvió a la vida. La capitana Elena Vance apareció de nuevo. Se veía exactamente igual que antes, tranquila, relajada, ligeramente molesta. Detrás de ella, la tripulación del puente humano ya estaba regresando a sus deberes normales. La batalla había terminado y estaban aburridos de nuevo. Eso fue supresión no letal, dijo la capitana Vance. Es lo que hacemos cuando no queremos matar a nadie. Quiero que entienda algo, comandante ZYTH. Eso fue mi tripulación conteniéndose. Fuimos nosotros siendo gentiles. Dejó que esas palabras quedaran suspendidas en el aire. Su nave no ha sido destruida. Su tripulación no ha sido asesinada. Usted está vivo porque elegí dejarle vivir. Recuerde eso. ZYTH intentó hablar. Su voz salió como un graznido. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Ya se lo dije. La humanidad proviene de un mundo de muerte. Aprendimos a luchar antes de aprender casi cualquier otra cosa. Tuvimos que hacerlo. Nuestro planeta no nos dio otra opción. La capitana Vance se encogió de hombros. Su especie creció en un mundo que era mayormente seguro. Desarrollaron armas porque eran útiles.
Nosotros desarrollamos armas porque las necesitábamos para sobrevivir. Se reclinó en su silla. Hay un viejo dicho humano, el lobo no se preocupa por las opiniones de las ovejas. Pasamos 1.000.000 de años como presa, comandante. Nos abrimos camino a la cima de nuestra cadena alimenticia a través de sangre, dolor y una terca negativa a morir. Y luego construimos naves espaciales y volamos hacia las estrellas. Sus ojos se endurecieron. Usted no es la primera especie en mirarnos y ver una civilización joven. Usted no es el primero en asumir que somos débiles porque preferimos la paz. Y no será el último. Pero espero que sea lo suficientemente inteligente como para aprender de esta experiencia. Tyrell encontró su voz. ¿Qué quiere de nosotros? La capitana Vance la miró por un momento. Su expresión se suavizó. Parecía reconocer que Tyrell no era la que había comenzado esta pelea. Quiero que entregue un mensaje, dijo. Reparará sus sistemas de comunicación. Contactará a su dominio y les dirá exactamente lo que sucedió aquí hoy. ¿Qué mensaje debemos enviar? La verdad. La capitana Vance levantó la mano, contando con los dedos. 1. La humanidad existe. 2. No buscamos la guerra, pero no la tememos. 3. El Consecuencia es una de nuestras naves más pequeñas. Tenemos 800 más. 4. Le mostramos misericordia hoy. Puede que no la mostremos de nuevo. Bajó la mano. 5. Si su dominio quiere la paz, saben dónde encontrarnos. Si quieren la guerra, sonrió. Pero no había calidez en ello. Bueno, vieron lo que una sola nave pequeña puede hacer en 11 segundos. Pueden imaginar lo que 800 grandes podrían hacer en una hora. El alto comandante ZYTH finalmente logró hablar. Su voz era débil y rota. Ustedes podrían destruirnos a todos. ¿Por qué mostrar misericordia? La capitana Vance se quedó en silencio por un momento. Cuando respondió, su voz era más suave que antes. Porque la destrucción es fácil, comandante. Cualquier tonto con suficiente potencia de fuego puede quemar mundos. Aprendimos esa lección hace mucho tiempo. Casi nos destruimos a nosotros mismos con armas nucleares. Casi matamos nuestro propio planeta con contaminación y guerra. Estuvimos al borde de la extinción más veces de las que puedo contar. Negó con la cabeza lentamente. Pero sobrevivimos. Y aprendimos. Aprendimos que la especie más fuerte no es la que tiene las armas más grandes. Es la que tiene la sabiduría para saber cuándo no usarlas. Elegimos la paz porque hemos visto la alternativa. Elegimos la misericordia porque sabemos cuán preciosa es la vida. Sus ojos se encontraron con los de ZYTH a través de la pantalla. No somos conquistadores, comandante. Somos supervivientes. Luchamos cuando debemos. Matamos cuando no hay otra opción. Pero preferiríamos construir que destruir. Preferiríamos hacer amigos que enemigos. Por eso usted todavía está vivo. El puente estaba completamente en silencio. Todos miraban a la capitana humana con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido respeto. Mi tripulación restaurará la energía básica a su nave, continuó la capitana Vance. Sus sistemas de soporte vital y comunicación estarán funcionales dentro de una hora. Le sugiero que use ese tiempo para pensar en lo que ha aprendido hoy. Se levantó de su silla. La flota de Sistemas Unidos da la bienvenida al contacto pacífico con nuevas especies. Si su dominio desea abrir relaciones diplomáticas, envíe un mensaje a las coordenadas que estoy transmitiendo ahora. Responderemos. Hizo una pausa en el borde de la pantalla. Pero comandante ZYTH, si su gente elige la guerra en lugar de la paz, si vienen tras nosotros con sus flotas y sus armas y sus 12.000 años de orgullo. Su voz bajó a apenas un susurro. No mostraremos misericordia por segunda vez. La pantalla se oscureció. Tyrell se sentó en la tenue iluminación de emergencia. Rodeada de los restos rotos de lo que había sido la nave de guerra más grande de la flota Belcari. A su alrededor, los oficiales lloraban o rezaban o simplemente miraban a la nada. En el centro de todo,
el alto comandante ZYTH se sentó inmóvil en su silla. Su carrera había terminado. Su orgullo estaba destrozado. Todo lo que había creído sobre el universo había sido demostrado ser falso en 11 segundos. Fuera de las ventanas, el consecuencia FSU colgaba en el espacio, esperando pacientemente a que los Belcari tomaran su decisión. Paz o guerra, vida o muerte. La decisión cambiaría la galaxia para siempre. 6 meses habían pasado desde el incidente en la frontera. La noticia se había extendido por el dominio Belcari como fuego a través de hierba seca. Al principio, nadie lo creyó. La poderosa soberanía eterna de los tiempos, desactivada por una sola nave pequeña. El alto comandante ZYTH puesto de rodillas por una especie desconocida. Tenía que ser una mentira, un error, algún tipo de broma elaborada. Luego llegaron las grabaciones. Cada momento de la batalla había sido capturado por las cámaras internas de la nave. 11 segundos de metraje que cambiaron todo lo que los Belcari creían sobre el universo. Vieron cómo su nave de guerra más grande era desmantelada como un muñeco de entrenamiento. Vieron sus armas borradas del casco. Vieron sus escudos y motores eliminados con precisión quirúrgica. Vieron a una capitana humana explicar con calma y claridad que así era como se veía la misericordia. El Alto Consejo se reunió en sesión de emergencia. Algunos exigieron la guerra. Algunos exigieron la rendición. Algunos simplemente se quedaron en silencio atónito, incapaces de procesar lo que habían visto. Al final, la sabiduría se impuso al orgullo. Los Belcari eran antiguos. Habían sobrevivido durante 12.000 años sabiendo cuándo luchar y cuándo adaptarse. Este era un momento para adaptarse. Se organizó una misión diplomática. Los mejores embajadores, los negociadores más hábiles, los académicos más de mente abierta. Viajarían al espacio humano y abrirían relaciones pacíficas con esta aterradora nueva especie. La oficial científica Tyrell fue elegida para liderarlos. Había sido ascendida muchas veces en los últimos 6 meses. Sus advertencias antes de la batalla habían sido ignoradas. Pero su historial mostraba que había tenido razón. Ella había entendido la amenaza cuando nadie más quería escuchar. El Alto Consejo decidió que si alguien podía entender a los humanos, era ella. Así que Tyrell se encontró parada en una plataforma de transbordadores en la Tierra, el mundo natal humano, el planeta que había producido la especie más peligrosa que la galaxia había visto jamás. Era hermoso. Esa fue la primera cosa que notó. El cielo era de un azul suave, lleno de nubes blancas que se deslizaban perezosamente sobre su cabeza. Plantas verdes cubrían el suelo, balanceándose suavemente con una cálida brisa. Los pájaros volaban por el aire, cantando canciones que su traductor no podía interpretar, pero que sonaban agradables de todos modos. Esto era un mundo de muerte de clase 1-2. Este era el infierno que había forjado a la humanidad en armas, y parecía el paraíso. Una delegación humana la estaba esperando. Vestían ropa formal en colores oscuros y sonreían cortésmente mientras ella se acercaba. Al frente del grupo había un rostro que reconoció, la capitana Elena Vance. Ya no llevaba un uniforme militar. Llevaba un simple traje oscuro, y su cabello corto estaba peinado prolijamente, pero sus ojos eran los mismos. Afilados, enfocados, los ojos de alguien que había visto la batalla y había sobrevivido. Embajadora Tyrell, dijo Vance, extendiendo su mano. Bienvenida a la Tierra. Tyrell había estudiado las costumbres humanas. Sabía lo que significaba el gesto. Era una antigua tradición de su pasado guerrero. Ofrecías tu mano de arma para mostrar que estaba vacía. Mostrabas confianza al hacerte vulnerable. Ella extendió la mano y tomó la de la humana. Estaba cálida y suave, nada como el arma mortal que sabía que podía llegar a ser. Capitana Vance, respondió Tyrell. No esperaba verla aquí. Vance sonrió. He sido asignada como su enlace militar. El Consejo pensó que sería apropiado dada nuestra historia. Espero que no le importe. En absoluto. Creo que usted es la mejor persona para ayudarme a entender a su gente.
Caminaron juntas por la capital humana. Tyrell trató de absorberlo todo a la vez. Los edificios eran altos y elegantes, hechos de vidrio y acero que brillaban a la luz del sol. Los vehículos se movían por las calles sin pilotos aparentes, controlados por computadoras que gestionaban el tráfico perfectamente. Humanos de todas las formas y tamaños pasaban, algunos solos, otros en grupos, todos llevando a cabo sus vidas diarias. Ninguno de ellos parecía peligroso. Ninguno de ellos parecía guerreros de un mundo de muerte. Parecían personas comunes viviendo vidas comunes. Parece sorprendida, dijo Vance, notando su expresión. Esperaba algo diferente, admitió Tyrell. Sus capacidades militares son aterradoras, pero sus ciudades son pacíficas. Su gente parece feliz. No entiendo cómo ambas cosas pueden ser ciertas. Vance se quedó en silencio por un momento. Cuando habló, su voz fue reflexiva. Permítame contarle una historia sobre la humanidad. Hace miles de años, mis ancestros vivían en cuevas. Eran pequeños y débiles. No tenían garras, ni colmillos, ni armadura. Cada depredador en el planeta podía matarlos fácilmente. Señaló a un grupo de niños jugando en un parque cercano. Estaban riendo y corriendo, completamente despreocupados. Pero esos débiles habitantes de las cuevas no se rindieron. Hicieron herramientas de piedra. Hicieron armas de madera. Aprendieron a trabajar juntos, a comunicarse, a planificar. No eran los más fuertes o los más rápidos o los más duros, pero eran los más tercos. Se negaron a morir. Vance se giró para enfrentar a Tyrell directamente. Esa terquedad nunca desapareció. Está codificada en nuestros genes. Cuando nos enfrentamos a un desafío, no nos rendimos. No nos damos por vencidos. Encontramos una manera de ganar o morimos intentándolo. Así es como sobrevivimos a nuestro mundo de muerte. Así es como sobrevivimos el uno al otro. Y así es como construimos armas que pueden lanzar estrellas a nuestros enemigos. Sonrió con tristeza. Pero, embajadora, estamos cansados de luchar. Luchamos por la supervivencia durante 1.000.000 de años. Libramos guerras entre nosotros durante 10.000 más. Hemos visto suficiente muerte para durar para siempre. Todo lo que queremos ahora es paz. Una oportunidad para descansar. Una oportunidad para construir algo que no implique matar. Tyrell miró a los niños jugando en el parque. A la gente feliz caminando por las calles. A la hermosa ciudad construida por una especie que podía destruir planetas. Entonces, ¿por qué siguen construyendo armas?, preguntó. Si quieren paz, ¿por qué su flota sigue creciendo? Porque el universo no es pacífico. La voz de Vance se endureció. Aprendimos esa lección cuando conocimos la vida alienígena por primera vez. Vinimos con las manos abiertas y sonrisas amistosas. Vinieron con naves de guerra y demandas de rendición. Tuvimos que luchar por nuestra supervivencia de nuevo. Negó con la cabeza. No confiamos en el universo, embajadora. Hemos sido heridos demasiadas veces. Así que construimos nuestras armas y entrenamos a nuestros soldados y nos preparamos para lo peor. Pero esperamos lo mejor. Siempre esperamos lo mejor. Las reuniones diplomáticas tuvieron lugar durante las siguientes semanas. Tyrell se reunió con líderes humanos, científicos humanos, artistas y filósofos humanos. Aprendió sobre su historia, su cultura, sus sueños y miedos. Comenzó a entenderlos de maneras que nunca esperó. No eran monstruos. No eran guerreros sin mente. Eran una especie traumatizada que había luchado por la supervivencia durante tanto tiempo que no sabían cómo parar. Construían armas porque tenían miedo. Elegían la paz porque estaban exhaustos. Querían amigos porque estaban solos. La reunión final tuvo lugar en un gran salón lleno de representantes de ambas especies. Tyrell se paró ante el Consejo de Sistemas Unidos y entregó el mensaje que había sido enviada a transmitir. El dominio Belcari ha gobernado nuestro sector de la galaxia durante 12.000 años, dijo. En ese tiempo, hemos conocido muchas especies. Hemos conquistado algunas. Hemos hecho aliados de otras.
Hemos destruido a aquellos que nos amenazaron. Hizo una pausa, mirando los rostros humanos que la observaban. Pero nunca hemos conocido una especie como la humanidad. Son jóvenes. Son violentos. Son impredecibles. Por derecho, deberíamos temerles. Deberíamos odiarles. Deberíamos intentar destruirlos antes de que se vuelvan demasiado poderosos. El salón estaba completamente en silencio. Pero no haremos ninguna de esas cosas, continuó Tyrell. Porque hemos aprendido algo importante en los últimos 6 meses. Hemos aprendido que la fuerza no se trata solo de armas y naves y la capacidad de destruir. La verdadera fuerza es la sabiduría para saber cuándo luchar y cuándo hacer la paz. Tomó una respiración profunda. La humanidad tiene esa sabiduría. Lo demostraron cuando perdonaron a nuestra nave insignia. Lo demostraron cuando ofrecieron amistad en lugar de exigir la rendición. Lo demostraron todos los días cuando eligen construir en lugar de destruir. Tyrell metió la mano en su túnica y sacó un pequeño objeto. Era un cristal tallado con la forma de 2 manos estrechándose, el símbolo de la amistad Belcari. En nombre del dominio Belcari, ofrezco a la humanidad nuestra amistad, no como súbditos, no como aliados de conveniencia, sino como verdaderos socios, trabajando juntos hacia un futuro mejor. Sostuvo el cristal. ¿Aceptarán? El representante humano se puso de pie. Era un hombre mayor con cabello gris y ojos amables. Caminó lentamente hacia adelante y extendió la mano para tomar el cristal de la mano de ella. Embajadora Tyrell dijo. La humanidad acepta su amistad, y ofrecemos la nuestra a cambio. Sonrió. Bienvenidos a la familia. El salón estalló en aplausos. Humanos y Belcari se pararon juntos, celebrando el comienzo de algo nuevo, algo que cambiaría la galaxia para siempre. Tyrell se quedó en medio de todo, observando a 2 especies que casi se destruyen mutuamente elegir construir algo mejor en su lugar. Pensó en las palabras de la capitana Vance, sobre tercos habitantes de las cuevas que se negaron a morir. Sobre una especie que había luchado tan duro durante tanto tiempo que había olvidado cómo parar. Tal vez esa era la mayor fortaleza de la humanidad. No sus armas o sus naves o su aterradora eficiencia en la batalla, sino su esperanza obstinada e interminable. Su creencia de que el mañana podría ser mejor que el hoy. Su negativa a rendirse incluso cuando el universo intentó aplastarlos. Tyrell había pasado toda su vida estudiando especies, pero nunca había conocido una como esta. Esperaba no volver a hacerlo nunca más. Una humanidad era más que suficiente para cualquier galaxia.